María, un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Fijaros que para hablar del sacerdocio común de los fieles, hay que decir que los fieles, los seglares, los laicos, como queréis decirlo, son sacerdotes. Sacerdotes, no tengamos miedo a aplicarles esa palabra a ellos. Son sacerdotes en cuanto miembros del pueblo de Dios, sellados por un carácter bautismal, son nación santa y consagrada, para ofrecerse a Dios como hostia viva y aceptable. Hasta tal punto es esto así, que Romanos 12, capítulo 12, versículo primero, nos habla de ofrecer nuestra vida como hostia santa inmaculada. Fijaros hasta qué punto el laico, el seglar, el bautizado es sacerdote, que se pide que ofrezca su vida como hostia inmaculada. Es sobre todo en la Eucaristía, culmen de la vida cristiana, donde se ejercita el laico, el seglar, este sacerdocio, llamado sacerdocio universal o sacerdocio bautismal, al ofrecerse como víctima junto con Cristo al Padre. Fijaros que preciosamente lo dice el Concilio Vaticano II. Voy a leer este texto. Cristo, Señor, pontífice tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo lo hizo reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo en la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ello, todos los discípulos han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Han de ser testimonio de Cristo en todo lugar y a quien se lo pida. Han de dar razón de su esperanza. Ocurre que como Lutero, en el momento de romper con la Iglesia Católica, él negó el sacerdocio ministerial, el sacramento del sacerdocio ministerial, del orden sacerdotal, quiere decir, pues entonces quizás la Iglesia, al reaccionar contra Lutero, claro, subrayó mucho cuando se reacciona contra una herejía, como es lógico, se tiende a subrayar lo contrario de lo que la herejía ha negado. Entonces, Lutero negó la existencia de uno de los 7 sacramentos, que era el orden sacerdotal, y él únicamente subrayó el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio común a todos los bautizados, y claro, el Concilio de Trento lógicamente subrayó lo contrario, el sacerdocio ministerial. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo, a la Iglesia Católica también le dio la luz para mantener el equilibrio, porque para afirmar el sacerdocio ministerial no hay que negar el sacerdocio universal o común de los fieles. Y de hecho, el catecismo de Trento, el catecismo que surgió después de Trento, afirmó claramente el sacerdocio común de los fieles, al cual le llamaba sacerdocio interior. Bueno, pues es una forma de llamarlo, ¿no? Sacerdocio interior, pero sacerdocio en definitiva. Fijaros algunos de los textos en los que se apoyaba el Catecismo de Trento, pues para hablar de este sacerdocio común de los fieles. Por ejemplo, Apocalipsis 1:6. Juan a las 7 iglesias de Asia: gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea que se llama a los cristianos reino de sacerdotes. Por ejemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. O sea que estamos llamados a ejercitar nuestro sacerdocio santo ofreciendo sacrificios espirituales.
Éxodo, ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos textos como Éxodo 19:6, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Isaías 61:6, vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Por lo tanto, como veis, ¿no? Pues la Iglesia ha tenido clara conciencia de este sacerdocio común de los fieles. Es más, es que hay una cosa que es que quizás le sorprenderá al oyente escuchar esto, pero es que es cierta. En el Nuevo Testamento, el término sacerdote o sacerdocio, no se suele referir nunca a los ministros, sino más bien se refiere a la comunidad, a lo que llamaríamos nosotros los seglares, los laicos. El término sacerdote, en el sentido que nosotros solemos utilizar, sacerdote ordenado para el ejercicio pues de la Eucaristía, etcétera, el término sacerdote se utiliza más bien únicamente en la carta a los hebreos, en la carta de los hebreos. En el resto del Nuevo Testamento, el término sacerdote se aplica a los fieles. Más bien es el término presbítero, episcopo, el que se utiliza para los ministros ordenados, para los sucesores de los apóstoles. El término presbítero, o por supuesto también episcopo, obispo. Pero el término sacerdote, solo ya en el siglo II se comenzó a emplear para hablar del clero. Hasta entonces, ya con Tertuliano, hasta Tertuliano, el siglo II, el término sacerdote, se utilizaba para designar a todos los bautizados. Lo que quiere decir que tenemos que recuperar ese término y que cada vez que vayamos a celebrar la Santa Misa, pues primero, ¿no? Como muchas veces decimos, no vamos a escuchar misa, no, vamos a celebrar la Santa Misa y vamos a ofrecer ese sacrificio de Cristo en el altar, uniendo a ese sacrificio por nuestros sacrificios personales, vamos a ofrecérselo a Dios. Es importante que recuperemos, ¿no?, esa parte importante de la espiritualidad católica. Especialmente en la Eucaristía, cuando un seglar va a la Eucaristía, cuando va a hacer un ofrecimiento, o sea, con su sacerdocio no ministerial, ¿no?, pero su sacerdocio universal, él participa ofreciendo junto con Cristo al Padre su propio sacrificio. Tenemos que recuperar esa parte enorme de nuestra espiritualidad. Somos un reino de sacerdotes. Los bautizados, continúa el concilio, son consagrados como casa espiritual, sacerdocio santo, por la unción del Espíritu Santo. Piedras vivas para hacer ese ofrecimiento espiritual a Dios. Es algo de que tenemos que recuperar y especialmente ejercer en todo momento, ¿no? Pero especialmente ejercer en la Eucaristía, en ese momento cumbre en el que el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, y el pueblo responde: amén. Y en ese amén hay una ejercitar el sacerdocio común de los fieles, uniendo toda nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestras alegrías y nuestras penas junto con la ofrenda de Cristo al Padre. Estamos ejercitando el sacerdocio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. María, un